¿Qué tal? Yo soy Rofi, el robot financiero, y en la transmisión de hoy hablaremos del cálculo de pensión bajo la ley de 1973. El video es un poco largo porque empieza desde cero. Te recomiendo lo veas completo y si más adelante vuelves para consultarlo, te dejo los tiempos de las distintas secciones aquí en pantalla y en los comentarios. Necesitamos comenzar averiguando si en primer lugar puedes entrar a este esquema, para lo cual la primera y esencial condición a cumplir es haberse dado de alta y cotizado en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Si no lo cumples te toca retirarte por la ley del 97 y con Afore, por lo que este video no te será útil. Más adelante haremos uno para este caso y saldrá en la esquina superior derecha. Si cumples este primer requisito, ahora puedes optar por una de dos formas de pensionarte, por vejez o por cesantía en edad avanzada. La pensión por vejez se otorga cuando el asegurado ha cumplido 65 años de edad y tiene cuando menos 500 cotizaciones semanales reconocidas ante el IMSS. Este par de requisitos se encuentran en el artículo 138 de la Ley del Seguro Social de 1973. Lo que me recuerda, cada aspecto mencionado lo acompañaremos con su fundamento legal, para que no te quieran confundir más adelante. Ya no repetiré el nombre de la ley porque es el mismo, solo te iré diciendo los artículos. Y recuerda, la mayoría aquí será de la ley de 1973. Si ahorita buscas y te sale la ley actual, obviamente será distinta. Los detalles de esta pensión por vejez puedes encontrarlos en la sección tercera de la ley, que abarca del artículo 137 al 142. El otro tipo de pensión es la de cesantía en edad avanzada, abordada en la sección cuarta de la ley, de los artículos 143 al 148. Esta pide que el asegurado tenga reconocido en el instituto un mínimo de 500 cotizaciones semanales, que además haya cumplido 60 años de edad y que quede privado de trabajo remunerado. Ahora sí, pasando al dinero, en ambos casos se percibe una parte por concepto de pensión. Esa pensión a su vez se divide en otras dos partes, una es la cuantía básica y otras son los incrementos anuales. A estos conceptos todavía se les puede sumar un porcentaje extra, bajo el concepto de ayuda asistencial o asignaciones familiares. Aclarado todo eso podemos ir por pasos. Primero hay que explicar el cálculo de la pensión por vejez, luego el cálculo por cesantía y finalmente el cálculo de la ayuda asistencial y asignaciones familiares. El fundamento de los cálculos es la sección octava para pensiones y la séptima para la ayuda asistencial. Para el cálculo de las pensiones necesitaremos 4 datos. 1. El número de semanas cotizadas reconocidas ante el IMSS. 2. El salario promedio de cotización de las últimas 250 semanas. 3. La edad a la que se solicitará la pensión. Obviamente si hablamos de pensión por vejez este último dato es irrelevante, porque sería a partir de los 65. Y 4. El valor actualizado de la unidad de medida y actualización. Atención, los primeros 3 datos y que dependen del trabajador tienen mucho peso en el cálculo. Entre mayores sean mejor pensión, pero basta con que uno de ellos sea bajo para reducir mucho el monto recibido de pensión. Te lo menciono porque muchas personas suelen pensar que para recibir una pensión altísima, basta un buen salario en los últimos años de trabajo, pero no siempre pasa eso. El número de semanas cotizadas reconocidas se obtiene en el portal del IMSS. Te dejo el enlace para que consultes las tuyas. Y también ten en cuenta que si en algún momento un patrón te registró con un salario menor, o si en algún momento por azares del destino resultó que tenías 2 CURPs o algún error en tus papeles, debes arreglarlo para que acá salgan todas las semanas que te corresponden. El salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas puedes calcularlo con el mismo reporte que te sale del portal anterior. Es un promedio simple. Sumas los salarios de tus últimas 250 semanas cotizadas y lo divides entre 250. Mucho ojo aquí, son las últimas 250 semanas cotizadas, no los últimos 5 años trabajados como muchos dicen por ahí. Porque a lo largo de la vida laboral de una persona es normal que tenga periodos en que esté desempleada o en la informalidad, y esos periodos no los cotice. Entonces sus últimas 250 semanas pueden estar dispersas en el tiempo, pueden ser algunas del año en curso, otras de hace 3, otras de hace 8 años. Para la edad en los casos de cesantía, debes saber que se aumenta un año cumplido cuando la edad exceda los 6 meses. Por ejemplo, a los 60 años con 6 meses y un día, ya se tomaría como 61 años. El valor de la UMA puede obtenerse en el portal web del INEGI, basta con buscarlo en Google. Esto es lo que se utilizará en vez del salario mínimo. Yo tomaré el valor diario de la UMA y por lo tanto también el salario promedio deberá ser diario. Hay que mantener estos dos datos en el mismo plazo para un cálculo congruente. El resto de la información necesaria está en la misma ley. Sé que la explicación ha sido larga, pero recuerda, es el ingreso del resto de tu vida. Es de suma importancia que no se nos escape ningún detalle y que lo entiendas bien para que no te desilusiones o te quieran engañar. Te recomiendo ver 3 veces esta siguiente parte. La primera solo para ver nuestro ejemplo, para que entiendas por qué se hace cada operación. La segunda vez que saques lápiz, papel y calculadora
y que me vayas acompañando en los cálculos, pero con datos aproximados solamente, para no perder más tiempo buscándolos. Seguro tú ya tienes una idea de cuántos años has cotizado y de tu salario promedio de las últimas 250 semanas. El valor de la UMA se busca rápido en Google. La tercera vez, ahora sí ya con tus datos correctos y bien investigados, para que veas si hay diferencias entre los datos que creías y los reales, y si las hay para que puedas arreglarlas. Los datos de mi ejemplo son, una persona que al momento de solicitar la pensión tiene 1540 semanas cotizadas, un salario promedio de 412 pesos en sus últimas 250 semanas, y 62 años con 9 meses de edad. El valor de la UMA para este 2021, año en el que hago el video, es de 89 pesos con 62 centavos por día. El primer paso es calcular la cuantía básica. El monto de tu pensión, recuerda, se divide en dos subconceptos, la cuantía básica y los incrementos anuales. Ambos se calculan como un porcentaje de tu salario promedio, y para saber cuáles se tocan, necesitamos recurrir a esta tabla del artículo 167 de la ley. Simplemente debemos dividir tu salario promedio entre el valor de la UMA, y de acuerdo al resultado ubicar el renglón que te toque. Notarás que por ya ser antigua la ley sigue utilizando términos como salario mínimo, cuando ahora se trabaja con la UMA, y Distrito Federal también ahí dice, cuando ya es Ciudad de México. Pero lo dejo así aquí porque es como viene en la ley, solamente lo menciono para no causar confusión. Por ejemplo, para alguien con un salario promedio de 412 pesos por día y con el valor de la UMA de 2021 de 89 pesos con 62 centavos, la división resulta en un 4.59, lo que nos coloca en este renglón, el que va de 4.51 a 4.75, con una cuantía de 17.3%. Como ya encontramos nuestro renglón, de una vez copiamos el porcentaje de incremento, que es 2.33%, pero este vamos a guardarlo para más adelante. Siguiendo con el 17.3 que acabamos de obtener, tenemos que multiplicarlo por nuestro salario promedio de 412, resultando 71 pesos con 27 centavos. Este es el monto de la cuantía básica. Guardemos este dato por ahora. El paso número 2 es calcular los incrementos anuales. Estos son una manera de compensar a las personas que más años trabajaron, y comienzas a obtenerlos pasadas las 500 semanas mínimas de cotización. Superado ese número, por cada 52 semanas cotizadas, se obtiene un incremento anual. Aunque si hablamos de fracciones del año, no te preocupes, tener más de 26 semanas basta para que te otorguen ese incremento al 100%. Si tienes solo entre 13 y 26 se te otorga el 50% del incremento. Esto puede hacer toda la diferencia y por eso es tan importante que tengas bien rastreadas y registradas todas tus semanas cotizadas. Vamos pues a calcularlos. Seguimos con nuestro ejemplo para hacerlo más claro. Pensemos que nuestro sujeto obtuvo su reporte con 1540 semanas cotizadas totales. Como los incrementos se dan a partir de las 500 semanas, debemos restar este número a las del reporte. 1540 menos 500 resulta en solamente 1040 semanas que dan derecho a incrementos. Para saber el número de incrementos hay que dividir ese 1040 entre 52 y resulta un 20. Bien, ya sabemos cuántos incrementos tenemos, pero para saber de cuánto será cada incremento, hay que volver a nuestra tabla donde nos tocaba el mismo renglón. Recordemos que quedamos en el de 4.51 a 4.75. Aquí mismo nos dice que nos toca el 2.33% de incremento, el dato que habíamos guardado hace rato. Y si tenemos 20 de esos, solo hay que multiplicarlos para que resulte 46.6% de incremento. Fíjate que es un montón. Si la persona solamente tuviera 500 semanas, no se llevaría ni un solo incremento anual, porque la resta serían 500 semanas cotizadas menos las 500 mínimas. Pero en nuestro ejemplo, por haber trabajado 1000 semanas extra, se lleva casi un 50% adicional en la pensión. Ya para terminar con este paso, ese 46.6% debe multiplicarse por el salario promedio, que para nosotros era de 412 pesos, resultando un total de 191 pesos con 99 centavos por subconcepto de incrementos. Nuestro tercer paso ya es mucho más sencillo, solamente hay que sumar los dos montos que hasta ahora obtuvimos, el de cuantía básica y el de los incrementos. Por cuantía básica teníamos 71.27 y para los incrementos 191.99, que sumado resulta 263 pesos con 26 centavos por día. Hasta hace un par de años con este número podríamos haber seguido nuestro cálculo, pero en 2001 se decretó un incremento del 10%, así que nuestro resultado hay que multiplicarlo por 1.1 y sube hasta 289,59. Como hemos estado trabajando con valores diarios, todavía debemos multiplicarlo por los días del mes, o sea 30 para obtener el monto de la pensión mensual, que para nuestro ejemplo quedaría en 8.687 pesos con 84 centavos. Cabe destacar que todavía en el artículo 167 de la ley se contempla el pago de un aguinaldo equivalente a una mensualidad del monto percibido, así que si gustas calcular tu pensión anual, no olvides sumar ese mes adicional.
Aunque ese resultado pueda parecer final, todavía quedan algunos casos especiales, y el tema de la ayuda asistencial, así que ten paciencia. Este cálculo solamente es la pensión por vejez, si es que ya tienes 65 años. Para el cálculo de la pensión por cesantía en edad avanzada, se tiene que hacer todo el proceso anterior y solamente añadir un paso establecido en el artículo 171 de la ley, que es multiplicar el resultado anterior por el porcentaje que corresponda de acuerdo a tu edad en la siguiente tabla, recordando aplicar la regla de que pasados los 6 meses y un día ya te cuenta como otro año. Siguiendo con nuestro ejemplo, teníamos la pensión de 8,687 pesos, pero vamos a suponer que nuestro sujeto se quedó sin trabajo y que se quiso pensionar por cesantía a los 62 años con 9 meses de edad. Como ya tiene más de 62 y medio, lo colocamos pues en el renglón de 63 años y obtiene un 90% de la pensión calculada, o sea 7,819 pesos y 6 centavos. Este sería el resultado de la pensión calculada por cesantía en edad avanzada, pero recuerda que todavía nos falta sumarle las ayudas asistenciales, llegaremos a eso en breve. Antes de eso debemos considerar que hay límites para la pensión. Si se tienen las 500 semanas cotizadas y por tanto derecho a una pensión, pero el resultado del cálculo arroja algo por debajo del salario mínimo, no se recibirá el monto calculado, sino la pensión mínima garantizada. En el otro extremo, su límite superior son los 25 salarios mínimos. Pero aquí hay una situación un poco enredada, luego salen noticias diciendo que cambiará a solamente 10 salarios mínimos. Quiero explicar esta situación en un video que saldrá por aquí arriba a la derecha. Dicho eso, ya podemos empezar a hablar de las asignaciones familiares y la ayuda asistencial. Adicional al concepto de pensión que ya determinamos, hay 5 escenarios que pueden incrementar el monto recibido por el pensionado, y se describen en la sección séptima de la ley. Todos son porcentajes que se calculan a partir del monto de la cuantía de la pensión, o sea lo que ya tenemos calculado. Y presta atención, porque seguramente te corresponde cuando menos uno. Veamos caso por caso. Número 1. 15% adicional para la esposa o concubina del pensionado. Número 2. 10% adicional por cada hijo menor de 16 años del pensionado, o hasta 25 años si sigue estudiando. Número 3. Solo si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos menores de 16 años, se le puede dar un 10% adicional por cada padre, si es que estos dependen económicamente del pensionado. Número 4. 15% adicional si el pensionado no tuviera esposa o concubina, ni hijos ni ascendientes que dependan económicamente de él. Esto bajo la lógica de darle la capacidad para pagarle a alguien que le brinde apoyo cuando alcance una mayor edad. Y número 5. Un 10% adicional si el pensionado solamente tuviera un ascendiente con derecho al disfrute de asignación familiar. Para calcular cualquiera de estos incrementos, debes llevar a cabo todos los pasos anteriores, y ya cuando tengas el monto de la pensión, calcular su 10% o 15%. En mi tabla yo he calculado todos y utilizo el monto de pensión por cesantía. Tú aplica el monto de acuerdo a tu tipo de pensión y calcula los porcentajes que correspondan a tu caso. Posteriormente solo se le suman las asignaciones o ayudas que te apliquen. Por ejemplo, con los datos que llevamos trabajados, si el pensionado tuviera esposa, se sumarían 1,172 pesos al monto de la pensión, que eran 7,819. Si además de la esposa el pensionado tiene un hijo menor de 25 y estudiando, se suma otro 10%, así el incremento de la pensión sería de 25%. Ya que entiendes el origen de cada dato y cálculo, te doy una versión súper resumida que te será muy útil cuando regreses al video, para que ya no tengas que revisarlo todo de nuevo. En esta ocasión no me tendré a explicar por qué hacemos el cálculo, solo te diré que hay que calcular. Primero divide tu salario promedio diario entre el valor de la UMA diaria. El número que resulte lo localizamos en la tabla del artículo 167 de la ley. Cuando lo encontremos, anotamos y guardamos los dos porcentajes que nos den. El mayor será el de la cuantía, el menor será para los incrementos anuales. El porcentaje de la cuantía que acabamos de obtener, el mayor, lo multiplicamos por el salario promedio. Resulta el monto de la cuantía básica. Este dato lo guardaremos para más al rato, pero para acordarnos hay que marcarlo con una letra G aquí al lado. Luego a tu número de semanas cotizadas réstale 500. Este nuevo número divídelo entre 52, y el resultado es el número de incrementos anuales que te corresponden. Ese número de incrementos hay que multiplicarlo por lo que vale cada uno, es decir, el segundo porcentaje que guardamos hace rato de nuestra tabla. El menor de los dos, en mi caso, era un 2,33%. Así queda, número de incrementos anuales por el porcentaje de cada incremento. El resultado es otro porcentaje, a mí me salió 46,6%. Esto que acabamos de obtener hay que multiplicarlo de nuevo por nuestro salario promedio. En mi ejemplo fue 46,6% por 412. El resultado de esta operación es el monto que me corresponde por incrementos anuales. Este dato hay que guardarlo y para acordarnos lo marcamos con la letra H.
Ahora hay que sumar los datos G y H que habíamos guardado, o sea, el monto de la cuantía básica más el monto de los incrementos. Al resultado de esa suma hay que multiplicarlo por 1.1 para considerar el decreto de 2001. Ya que trabajo con valores diarios en UMA y el salario promedio, obtuvimos el valor diario de la pensión. Si gustas el dato mensual tienes que multiplicarlo por 30. Y ya listo, si tienes 65 años habrás obtenido el monto de tu pensión. Si tienes una edad menor y estás tramitando la pensión por cesantía, hay que hacer una multiplicación más. Ese monto que ya tenemos multiplícalo por el porcentaje que corresponda según tu edad en la siguiente tabla. Sea cual sea tu caso, por vejez o por cesantía, solamente llevamos el monto de la pensión. Falta sumarle ayudas asistenciales y asignaciones familiares si entras en alguno de estos supuestos. Al monto que ya tenías, súmale el porcentaje correspondiente a las condiciones que cumples. Y este ahora sí ya sería el número definitivo. Recuerda que también se da un aguinaldo equivalente a un mes de pensión. Espero haya quedado todo muy claro y que te haya servido el ejemplo. Si llegaste hasta este punto del video, felicidades, te tomas en serio tus finanzas y tienes mucha paciencia. Así debería haber más gente. No olvides suscribirte y seguirme en redes sociales para estar al pendiente de más videos que ayuden a tus finanzas. Yo soy Rofi y te veo en la próxima transmisión.